Iniciamos una nueva conversación. Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas CNN. Han sido jornadas con muchos datos, con mucho contenido meteorológico a propósito de las proyecciones que han impactado varios territorios de nuestro país. Queremos profundizar, queremos aprender los conceptos que probablemente vamos a seguir escuchando en lo que queda de invierno 2026, incluso entrada la primavera. Para profundizar y aprender a esta hora en CNN Chile estamos en contacto con una amiga de la casa, la meteoróloga jefe de Meteorred, Pamela Enríquez, a quien ya vemos en la pantalla de nuestro canal. Pamela, ¿qué tal? Bienvenida. José Miguel, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Pame, por la conexión. Lo último que ha pasado los últimos días en varios territorios de nuestro país, ¿lo podemos adjudicar al fenómeno del Niño? Mira, al parecer todo indica que sí, ¿ah? No solamente el Niño, también hay algunas otras teleconexiones que favorecen las precipitaciones de la zona central. Hemos podido ver también los ríos atmosféricos que están cada vez más recurrentes en la zona y eso también suelen estar más presentes cuando tenemos el fenómeno del Niño. Así es que yo diría que sí, que estamos ya bajo los efectos de este fenómeno y que podría estar presente, incluso a pesar de que estamos con el Niño moderado, podría estar presente ya en los próximos meses. Así que tenemos que ir viendo, ¿no? Esta es la Claro. antesala de lo que podría suceder a medida que este niño se va intensificando. Quisiera preguntarte sobre la información que entregan los modelos en pleno invierno 2026. ¿El Ajá. fenómeno del Niño podría aumentar de intensidad a medida nos acerquemos incluso a la primavera? Eso nos permite concluir a estas alturas del año que los primeros meses o las primeras semanas de la primavera todavía podrían ser con sistemas frontales muy intensos. Podríamos tener sistemas frontales muy intensos, efectivamente, hemos tenido como una especie de retraso, ¿no? Vimos un junio muy seco en la zona central, sin embargo, ya desde la quincena de julio todo indica que sí, efectivamente las precipitaciones en la zona centro, en la zona sur e incluso la zona del norte chico están indicando precipitaciones sobre lo normal, incluso hasta octubre, José Miguel, y Imagínate, algo indica ya. que las primeras semanas de noviembre podríamos tener precipitaciones sobre lo normal. Y probablemente Eh, avanzado el mes de noviembre se genere un vuelco, un cambio y comencemos ya a la antesala de lo que sería un verano extremadamente caluroso, también por la presencia del fenómeno del Niño, ¿no? Claro que sí, pues de hecho Mm, todo se proyecta, ¿no? Los centros climáticos ya están indicando que podría superar los 2 grados y es ahí cuando aparece este super niño claro. o también llamado niño Godzilla, ¿no? Que podría extenderse incluso hasta fines, hasta comienzos de otoño del próximo año y claro, efectivamente terminamos con las lluvias, pero aparece este indicio de temperaturas más altas que podríamos tener olas de calor y registros de calor extremo históricos, que por supuesto también trae dificultades grandes, ¿no? En la zona central y algunas otras regiones del país. Sí, cada vez que tenemos entrevistas con la Pam Enríquez, ya sea en estos espacios o incluso en nuestro programa CNN Tiempo, me gusta poner el foco en la prevención, incluso mirar escenarios con bastante tiempo, pensando siempre en mejorar nuestra capacidad predictiva y en que también las autoridades que están a cargo no solo del territorio nacional, como por ejemplo el gobierno central, sino también las autoridades locales, en coordinación con la autoridad del gobierno central, puedan comenzar a tomar medidas preventivas pensando, por ejemplo, en lo que decía la Pam Enríquez, un verano que todo indica va a ser extremadamente caluroso y sabemos lo que conlleva aquello. Emergencias, por ejemplo, de incendios forestales que no surgen espontáneamente por el calor, pero que las altas temperaturas hacen que el combate de dicha emergencia se vuelva mucho más difícil. Pame, volvamos más al corto plazo. Tú hablabas de los sistemas frontales, los ríos atmosféricos. Cuando una persona escucha el concepto río atmosférico, ¿qué debe entender? Bueno, lo más simple es conectarse con este calor que tenemos en el Ecuador, que es la zona más cálida del planeta. Por supuesto que ahí en el océano central tenemos mucha evaporación, ¿no? Por este mismo calor. Ese vapor sube por la atmósfera y llega un momento en que no puede escapar más y empieza ahí a moverse por distintos sectores del planeta. Ese calor
que se mueve por el planeta se transforma en carreteras de vapor de agua. Viaja aproximadamente a unos 1000 a 1500 metros de altura, se mueve por la circulación, ¿no es cierto?, por los océanos, en este caso el Océano Pacífico, por los vientos, y llega hasta nuestro territorio, hasta Chile. Ahora, si lo asociamos al fenómeno del Niño, por supuesto con temperaturas más cálidas en ese mismo tramo del Ecuador, entonces tenemos mayor cantidad de vapor de agua, mayor cantidad de carreteras Claro. de humedad, por lo tanto, más ríos atmosféricos. ¿Qué ocurre? Llegan estos ríos atmosféricos con gran cantidad de vapor de agua, se conectan con sistemas frontales y lo que ocurre es que le entregan mucho vapor de agua al sistema frontal y lo que pasa después es que cae esta precipitación sobre zonas, en este caso de la zona central y sur de Chile y por lo que estamos viendo también en la zona norte del país. Claro, y los ríos atmosféricos se clasifican por categorías. ¿De qué depende que un río atmosférico sea Sí. uno, 2, 3, 4 o 5, que es la más alta? Claro, depende del vapor de agua y de lo que traiga, ¿no? De la intensidad. Si viene con abundante vapor de agua y el viento lo trae, lo genera, ¿no? Genera una mayor carretera de humedad, por supuesto podríamos llegar a la categoría 5, que es la más extrema, la que trae también tanta agua que puede generar estos aluviones, Claro. inundaciones, ¿no? Y la categoría 1, que es cuando trae muy poco vapor de agua y por supuesto es muy beneficioso y que favorece también las precipitaciones. Así es que siempre la categoría 4 y 5 son las más delicadas, sobre todo si también juntamos otros mecanismos, José, por ejemplo, calor asociado y que podría Exacto. también generar algunos problemas, como la isoterma cero alta, que también es bastante riesgosa. Pame, pero cuando escuchamos río atmosférico con categoría 4 y 5, sí o sí se asocia a una isoterma cero alta, sí o sí lo asociamos a lluvia con temperaturas más altas de lo normal, o son elementos que van por veredas distintas. Mira, tienen que haber otros componentes, como la temperatura está relacionada a la isoterma cero. Ya, en este caso, por ejemplo, podemos tener un río atmosférico de categoría 4 o 5 y si tenemos una masa de aire frío, un Pame. sistema frontal frío, sí, Sí, que tuvimos una pequeña eso estoy. intermitencia en tu conexión, pero ya te tenemos de vuelta. Por favor, continúa. Sí, bueno, tiene que ver mucho con la temperatura, como bien comentaba. Podemos tener un río atmosférico que ingresa a Chile y si se asocia con temperatura fría, por ejemplo, un sistema frontal frío, una masa de aire frío, lo que tenemos como consecuencia son temperaturas más frías, precipitaciones normales, líquidas, y también una isoterma cero baja, donde podríamos tener abundantes nevadas. Ahora bien, si por ejemplo tenemos un río atmosférico un poco más inclinado, ¿no? Que son los que acostumbramos a ver como más meridionales, Ujú. traen a veces calor desde el área subtropical, más calor, o a veces también tenemos otros ríos atmosféricos más zonales que traen aire mucho más cálido, vapor de agua cálida del Pacífico tropical, y además también con masas de aire cálido. Si a eso agregamos un sistema frontal cálido, por supuesto que ese calor hace elevar la isoterma cero. Entonces depende mucho de la temperatura y lo que ocurre en el ambiente, en el entorno, para saber si esa isoterma cero se eleva o no. Perfecto. Más que cómo ingrese el río atmosférico. Claro, es importante también entender el Así concepto de la isoterma cero, porque cuando escuchamos, por ejemplo, que un pronóstico nos indica que la isoterma cero va a estar alta, eso da a entender que va a caer precipitación líquida, agua, en zonas en las que generalmente cae ¿no? nieve, es decir, se eleva el punto de congelación. Lo hemos explicado y lo hemos hablado Así es. contigo en otras oportunidades. Pame, Enrique, yo te quisiera preguntar por las características que nos permiten deducir lo que acompaña al concepto temporal ahora. Cuando escuchamos que la proyección dice, se viene un temporal, además de la precipitación, estamos hablando de viento, ¿es otra de las características del concepto temporal que debemos entender? Claro que sí, pues hay una escala de viento que mide la intensidad. Cuando superamos los 62 kilómetros por hora, hablamos de temporal de viento. Está asociado, la palabra temporal está asociada a la intensidad del viento, Perfecto. ¿ya? Y el viento siempre llega cuando tenemos una diferencia de presión bastante ahí acotada. Podemos ver en los mapas las líneas de isobaras, ¿no? Las líneas de igual presión
muy apretaditas, eso genera un viento bastante intenso. Por lo tanto, cuando supera estos 60 kilómetros por hora, casi siempre ocurre cuando ingresan estos centros de baja presión o ciclón extratropical, podemos mencionar que viene con características de temporal. Perfecto. Pame, ya para ir cerrando y a modo de resumen, ¿por qué una zona como el centro norte de nuestro país, el denominado norte chico, cuando recibe una cantidad de precipitación, por ejemplo, en un total evento, 30, 40 o incluso 80 milímetros de lluvia, no vive la misma afectación que otros territorios más del sur de nuestro país? ¿Por qué es una zona más susceptible? ¿Por qué ese suelo es más vulnerable a una precipitación que a lo mejor en la misma cantidad en otro territorio del país no genera el mismo daño? Bueno, son sectores donde suele no llover, ¿no? Ahí hay un sector mucho más cálido, suelos mucho más compactos, más Eso. arcillosos. Si llueve, no alcanza a absorber, ¿no? Más La arena cantidad de también. lluvia. Exactamente, no alcanza a absorber esta lluvia. Además, por ejemplo, estaba viendo ahí Vallenar, Coquimbo, llueve en un año 60 milímetros y se está viendo que en estos tiempos están llegando sistemas frontales que podrían superar, por ejemplo, 200 milímetros cuando tenemos varios sistemas En un solo frontales evento, claro. consecutivos. Ahora bien, un sistema frontal podría sí superarlo, pero el problema de todo es que estamos viendo que podrían llegar varios juntos. Y ahí viene el problema, no solamente en la zona norte, sino que en todos los sectores. Lluvia acumulada, tantos días, ya el suelo no resiste, por supuesto, y comienza ahí a tener sus defectos, mayormente, por supuesto, en este sector donde el suelo Claro. es tan seco y tan compacto. Es otro tipo de Ujú. suelo. Exactamente, Pamela Enrique, yo te Ah, quiero sí, pues. agradecer esta conversación con CNN Chile. Hemos aprendido sobre los ríos atmosféricos. Hemos podido concluir también que no todos los sistemas frontales siempre están acompañados de un río atmosférico. Nos has hablado de temporal también Ujú. y nos has permitido particularizar el suelo del denominado norte chico de nuestro país. Gracias otra vez por la conexión. De que, pues, José Miguel, que esté muy bien, nos vemos pronto, pues, en Hasta la cualquier próxima. momento. Gracias, Pame. Nos vemos. Y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Nos encontramos más adelante, como siempre, en la pantalla de CNN Chile.